Hay unas palabras que dijo el Señor, 3 palabras que dijo el Señor en Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando Él le habla al universo y dice, y dijo Dios, hágase la luz. Hágase la luz. 3 palabras. Una paráfrasis de esto sería, Dios dijo, que haya radiación electromagnética con longitudes de onda variables que viajen a una velocidad de 186.892 millas por segundo. Eso es lo que Dios dijo cuando dijo, hágase la luz. Que haya ondas de radio, microondas, que haya rayos X, que haya fotosíntesis, que se cree la fibra óptica, que haya cirugía por láser, que haya comunicación por satélite. Eso es todo lo que Dios dijo, que haya aviones, que podamos viajar a velocidades supersónicas comparada con nuestros antepasados. Todo eso se creó cuando Dios dijo, hágase la luz. Ahora, pregunto, si Dios pudo hacer todo eso con 3 palabras, ¿de verdad tendríamos que estar preocupados? Si con solo 3 palabras creó todo lo que nosotros vemos, ¿no deberíamos preocuparnos por nada? Porque Dios sigue pronunciando palabras hasta el día de hoy. Sé sano, sé libre, sé próspero, sé bendito. Y así como las palabras crean las galaxias, la prosperidad, la sanidad, la bendición se mantienen, ¿sí o no? Hasta el día de la muerte. ¿Cómo creó Dios? Con su voz. No dice que lo haya hecho con sus manos. El universo es la manera que Dios tiene para decir, mira lo que yo puedo hacer con solo 3 palabras. Mira lo que yo puedo hacer con solo 3 palabras. Es la misma voz que separó el Mar Rojo e hizo que el sol se quedara quieto. Es la misma voz que puede sanar un brazo marchitado o marchitar una higuera estéril. Su voz puede transformar agua en vino, instalar conexiones entre el nervio óptico y la corteza cerebral de un cerebro ciego. Es la misma voz que puede resucitar a un hombre después de 4 días muerto. Es la misma voz que puede hablar a través de arbustos ardientes, a través de una burra, o explicarse de modo diferente a través del vientre de un pez. Él puede hablar a través de una estrella de Belén. Su voz puede escribir inscripciones en las paredes de un palacio o cerrar la boca de leones. Él puede apagar las llamas de un horno ardiente o detener una tormenta en el mar de Galilea. Esa es su voz. La misma voz que dijo, hágase la luz. Es la misma voz que dijo, mar, aquíétate. Es la misma voz que te dice, te amo. No ha perdido su poder y el peso de lo que dice. Y cuando voy a las Escrituras, yo descubro un montón de gente acá que tuvo un encuentro de tercer tipo, un encuentro fuera de lo sensorial con Dios de una manera extraordinaria, que Dios tan solo con un susurro les cambiaba la vida. Sal de tu tierra y tu parentela. No sé si Dios se lo gritó o se lo susurró, pero el mismo Dios que dijo, libera a mi pueblo, es el mismo Dios que dijo, hágase la luz. Él no desperdicia palabras. Es quien luego nos recomendará no utilizar palabras ociosas. Es el mismo que nos dirá que nuestras palabras tienen poder, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Es el mismo Dios que dice, lo que temes, lo que pronuncias te sobrevendrá. O sea, si me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, te vas a enfermar por la fe. La fe hace que te enfermes. Si tú dices, me voy a accidentar, te vas a accidentar. Lo que temes te sobrevendrá. Tarde o temprano, de tanto que lo confieses, te va a pasar. Yo creo que cuando uno confiesa con la boca, las cosas ocurren. Y no por humanismo, sino porque estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y Dios dice, yo dije, hágase la luz. Y se generó una creación envuelta en una suerte de efecto dominó que no se termina hasta la fecha. Entonces ese mismo Dios que hizo tantos milagros registrados en las Escrituras, aún fuera de las Escrituras sigue hablando y siguen ocurriendo esos milagros. El tema es que no sabemos si estamos oyendo realmente la voz de Dios o no. El que tiene oídos, oiga. 7 veces en los Evangelios y 7 veces en el libro de Apocalipsis, el Señor repite estas 5 palabras. ¿Por qué el Señor diría, el que tiene oídos, oiga? Sería como el que dijera, el que tiene boca, que coma. El que tiene estómago, que se llene.
¿Hace falta que nos den una recomendación de lo que se supone ya sabemos usar? ¿Por qué el Señor diría, el que tienes oídos, oiga? Es una exhortación, pero el Señor está diciendo, si no logras oír, tu destino puede estar en juego. Miren, después de un periodo de 6 años, los esclavos judíos, ustedes saben que no eran empleados, eran esclavos. No tenían derecho a goce de sueldo. El esclavo no tenía derecho a sentarse en la mesa de su señor, no tenía derecho a vacaciones, ni a cumplir horarios. Tenía que estar a disposición 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año de su amo. Cualquier parecido con el empleo que tiene es pura coincidencia. Los esclavos no tenían derecho a nada. Pero después de 6 años, el esclavo podía ser libre. Pero si no quería ser libre, tenía una opción de lealtad para toda la vida. O sea, cada 6 años había que liberar a los esclavos. Pero si ese esclavo, y después era vuelto a tomar esclavo por otro amo, pero si ese esclavo sentía que su amo era humanitario, la palabra de Dios dice que había un ritual que involucraba una oreja perforada. Se buscaba una puerta, un poste, y le perforaban la oreja con un punzón, y entonces el siervo se autodeclaraba siervo y esclavo para toda la vida de su amo. Algunos están diciendo, tu abuela me hago perforar la oreja. Bueno, pero a lo mejor te dejan libre, te agarra otro amo porque no tienes derecho a la libertad total. Y ese otro amo es peor que el que conoces. Entonces cuando los esclavos decían, no, yo quiero seguir sirviéndole a usted, había una forma de marcarlo. Suena a ganado, así de horrible y patético y sórdido. Pero esto era una ley en Israel. Entonces tú te perforabas los oídos y esa perforación significa que le pertenecías a alguien de por vida. De allí que el que tienes oídos oiga tiene un significado muy especial para los hebreos que están escuchando. El que tiene oídos oiga significa que debes desarrollar tu oído interno de modo tal que puedas reconocer las palabras de aquel que dijo hágase la luz y que esa sea la única voz que te dirija tu primero y tu último amo, al único y al último al que vas a servir el resto de tu vida. No te inclinarás ante otro Dios ni servirás a otra persona, jamás, ni nada será tu prioridad, más que Él. Cuando uno escucha la voz de Dios, no escucha la voz de la religión, de los fariseos, no escucha la voz del establishment, del status quo, no escucha la voz de todo lo que el mundo va diciendo. Te vas a sentir un salmón. El salmón es el único pez que nada contra la corriente. Pero aún así, siente que estás obedeciendo la voz, el instinto que Dios puso en tu corazón. Pero si no conoces a Dios, ¿cómo vas a reconocer su voz? Miren, hace muchos años yo oí por primera vez un sermón acerca de la tienda de reunión o el tabernáculo de reunión de Moisés. Moisés levanta a pedido del Señor un tabernáculo, una suerte de tienda de adoración fuera del campamento, dice la Escritura. Ahí, aislado, solo. El que quería orar tenía que salir a la tienda de reunión. Moisés levanta ese tabernáculo y en la historia, mientras que vagan por el desierto, Moisés es el protagonista de este episodio. Pero hay una escena extra al final. Algo que me llamó la atención hace muchos años, dice, Moisés volvió al campamento, pero su joven ayudante, Josué, nunca salía de la tienda de reunión. El joven ayudante, ahí aparece como un ayudante, todavía no habla del general Josué. Todavía Josué no se transforma en ese soldado que llevará al ejército a conquistar Jericó. Es un joven ayudante, es un muchacho que ayuda. Yo muchas veces me pregunté por qué Dios escogió a Josué para suceder a Moisés. ¿Por qué no a Caleb? Creo que la razón es porque no aparece en la Biblia un episodio donde Caleb amara el tabernáculo de reunión como si lo amaba Josué. Josué no salía del tabernáculo de reunión, tenía el oído perforado. ¿Y saben a quiénes Dios elige siempre? A los que conocen su voz, a los que en medio de los murmullos, del griterío, de un estadio repleto, en medio de las críticas o los aplausos, nunca pierden el eje, tienen escuchando siempre el GPS de Dios por encima de las demás voces. Yo me atrevo a pensar que aquellos que conocen mejor la voz de Dios son los que han pasado más tiempo con Él, y los que han pasado más tiempo con Él en el tabernáculo de reunión son los que Dios les puede confiar cosas grandes. Ahora pregunto, ¿de verdad reconoces la voz de Dios? ¿O a veces te confundes? Al elegir pareja te confundes. Al iniciar un negocio estás dudando, ay, no me habré metido en lío.
Al firmar un contrato tiemblas toda la noche a ver si te metiste en un rollo que no vas a poder salir. Al terminar una sociedad tienes miedo, ay, no habré terminado con alguien bueno. Al quedar embarazada dices, ay, ¿para qué me embaracé? Al no quedar embarazada, ay, no me puedo quedar. Hay gente que a todo le busca algo negativo y no se trata de que está desorientada, se trata de un problema de no oír, se trata de un problema auditivo. El evangelio se reduce a una sola palabra: obedece. Dios te habla, te susurra, te guía tus caminos para que no tropiece tu pie en piedra. Él dice, el yugo es fácil, la carga es ligera si obedeces la voz del Padre. Claro, en la obediencia hay dolor, en la obediencia hay trabajo, pero ¿tienes los oídos perforados de modo que la voz de Dios es la última que oirás en tu vida? ¿O te desviarás? ¿O escucharás otras voces? ¿O escucharás la voz de la ansiedad, de la baja estima, del fracaso? En 1973, el biólogo austríaco llamado Konrad Lorenz ganó un premio Nobel por su estudio de los gansos. Alguien está pensando en un pariente, no, estoy hablando del ganso. Ganó un premio Nobel. Yo no sabía esto, que el premio Nobel se podía otorgar por un estudio tan básico como el de los gansos. Y él descubre que en los primeros días de vida los gansos sufren un fenómeno llamado imprinting. Imprinting se dice en inglés, se diría en argentino imprinting. En inglés es imprinting o imprinting, como sea. Agarra a la mamá gansa durante un periodo y tiene que cablearle en su cerebro su voz, su graznido, porque si no el ganso se pierde. La mamá gansa se para ante el gansito y empieza así como le dice a tu hijo, lávate la ropa, 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 y el hijito hasta que entiende. La mamá gansa agarra al gansito ahí, lo tiene ahí y empieza. Búsquelo en YouTube. Y uno dice, ¿por qué? Es un periodo de que la mamá gansa lo toma al hijo, tarda casi 3 meses. El gansito no escucha otra voz que no sea la mamá. Desde que se levanta la madre hasta que se acuesta la madre y se acuesta el gansito, la mamá está y el hijito Hay madres que se sienten gansas hoy. ¿No? Y el gansito cablea en su cerebro la voz de la madre. El ganso es el único animal que no nace reconociendo la voz de la madre. Entonces la madre tiene que imprimirle, de ahí el término imprinting, imprimirle la voz, para que ese gansito no se pierda nunca. Luego de 3 meses que el ganso escuchó la voz de la gansa madre, en medio de un montón de graznido de gansos, la mamá hace y el gansito hace y va corriendo. Se la sabe de memoria. Se la imprimió acá. Bueno. Alguien podría decir, bueno, si Dios permite que la gansa haga eso con el gansito, ¿por qué los pastores no harían eso con las ovejas? Repetirnos. Les voy a dar 2 explicaciones, la bíblica y después la científica. La bíblica. El escritor a los Hebreos dice, teniendo ya que ser maestros, os es necesario que se les enseñen los primeros rudimentos de la palabra. Debiendo ya ser doctos, ser los educadores, les es necesario que todavía beban leche espiritual en lugar de alimentos sólidos. Los trata de raquíticos, de retardados espirituales. ¿Qué es un retardado espiritual? Aquel que se retrasó en su crecimiento y no por una anomalía física, sino por su desidia a las cosas de Dios, por su poco apego a querer crecer. Ve lo sólido, no lo quiere todavía tomar leche. Y el escritor de los Hebreos se enoja y dice, inspirado por Dios, che, ya deberían crecer y todavía son como niños. Eso me da la pauta de que no somos gansos, que hay que repetir. Si entendemos bien lo que Dios nos habla, el que tiene oídos, oiga.
¿Cuándo Jesús le dijo a los discípulos, che, tráeme el joven rico que le vamos a contar 4 parábolas más que vi que no entendió? ¿Cuándo Jesús repitió 7, 8 veces el sermón del monte? Una sola vez. Y termina diciendo, el que tiene oídos, oiga. Nunca subestimó al público. Nunca subestimó a la gente. ¿Por qué pensamos que somos gansos? Porque creemos que todos nosotros nacemos sin conocer la voz de Dios. Samuel va a ungir a Saúl y dice la palabra que Samuel le dice, inspirado por Dios, a Saúl: he aquí mañana te revelaré todo lo que hay en tu corazón. Saúl no era ungido, nunca había caído aceite sobre él, no era un profeta, era el más pequeño de las tribus de Benjamín. Él se consideraba un don nadie, estaba buscando burras cuando esto ocurre. Y Samuel dice, Dios revelará lo que hay en tu corazón. ¿Qué me da la pauta? Que la voz de Dios está desde que nacemos, solo que la subestimamos. Pensamos que la voz de Dios es cuando viene un ganso grande y nos enseña a repetir cosas. Yo no voy a ser tu ganso. Que lo parezca es otra cosa, pero no soy tu ganso. Jamás. Si el Espíritu Santo apoya mis palabras, las envuelve, las dignifica, las inspira, tú no necesitas que yo te explique con manzanitas nada. Trato de ser sencillo, pero la palabra hace lo suyo en tu corazón, porque no eres un ganso, está aquí lo que tienes. Y ahora, la explicación científica. A diferencia de los gansos, los bebés humanos nacen casi con la voz impresa de su madre. El imprinting no ocurre después, sino que ocurre durante el útero. El oído interno es el primer sistema sensorial que se desarrolla y llega a ser completamente funcional desde el 5º mes de embarazo en el útero. Entre los latidos sanguíneos, entre el correr de la sangre, él escucha la voz de la mamá. Entonces, el poder que tiene una madre para hablarle a un hijo es muy superior al de cualquier maestro, docente, pastor, esposa, esposo. No hay una voz que sea tan fuerte como la de la madre. No hablo de gritar, hablo del poder, de la ascendencia que tiene una madre sobre un hijo, que no lo tenemos los padres. Lo tiene la madre porque lo tuvieron en la panza, en el vientre. Y aunque pasen los años y no haya sido la madre más ejemplar, él va a recordar cada una de tus palabras con un peso muy especial, porque aunque no lo reconoce, desde el 4º mes que estaba en tu útero, él sabe que esa es la voz que debe seguir. Dios dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Saquemos las conclusiones. Ya le di la explicación bíblica y ahora la científica. ¿Creen que Dios nos trae al Evangelio, nos hace bautizar, mueren los pecados y queda el cerebro flotando ahí, y después nos sienta como ganso para que un ganso mayor nos diga repita conmigo, repita conmigo, repita conmigo, repita conmigo, hasta que aprende a ser evangélico? ¿O creen que desde que Dios te creó ya la voz de Dios está en tu interior y solo hace que la reconozcas? Solo se te abren los oídos y el que tiene oído recuerde la voz de su Padre. Alguien tiene que decir sí, ahora lo creo. Entonces, yo puedo enseñar, voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Básico. Yo puedo decir, hermanos, lleguen temprano, sean puntuales. El que tiene oídos recibe la instrucción y lo conecta con esa voz, aunque fuiste ateo, musulmán antes, no importa. Desde el vientre de tu madre hay una voz en tu interior que se conecta después con lo que el pastor te dice o con las escrituras te hablan y dices, sí, tengo que llegar puntual porque a una boda no llegaría tarde. Ya entendiste, el que tiene oídos oyó. ¿Por qué? Porque eres oveja. Las ovejas reconocen la voz de su pastor, la voz del pastor. Hay una voz que calma, hay una voz que te dirige, hay una voz que te redirecciona. Y Él es el gran pastor. El Señor dice, ¿estás oyendo mi voz? ¿Estás oyendo mi voz? ¿Hace falta que te enseñen y te repitan como ganso? No, tú eres oveja. Y si eres oveja, yo llego a la conclusión de que todo lo que nosotros percibimos como problemas emocionales o espirituales, en realidad son problemas auditivos. Tienes o tenemos el imprinting incorrecto. Has ensordecido la voz
de la conformidad, la voz de la crítica, la voz de la condenación. Y los síntomas van desde la soledad hasta la vergüenza, hasta la ansiedad. Y el Señor hablaría respecto a las metáforas del pastor una y otra vez para que entendamos que pudo habernos comparado con leones, pudo habernos comparado con burros, pudo habernos comparado con gansos. Si el Señor hubiese dicho: he aquí, ustedes son mis gansos y oyen la voz del gran ganso, yo diría: bueno, eso significa que hay que ver cómo se comporta el ganso, repetirle. No, tú vienes con la voz interna en tu interior y yo te estoy revelando solo lo que había en tu corazón, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo que Dios dijo que te iba a bendecir. Esa es mi tarea. ¡Aleluya! Invitarlos a una perforación de oreja, a un ritual sagrado esta tarde. Porque a lo mejor sientes que se te están terminando los años de servicio. Y como los esclavos que pasaban sus primeros 6 años, tienes que decidir qué vas a hacer. Hay un momento en la vida de todo hombre y de toda mujer que debe perforarse los oídos para siempre o no dejárselos tocar. Ahí es cuando pierdes tu independencia y te dices: Señor, yo te quiero obedecer. Dios a veces me pide cosas que me asustan. No tengo precedentes en las Escrituras, ni siquiera de manera contemporánea. Sin embargo, avanzo. ¿Creen que es porque soy muy audaz o tengo una cuota de valentía extra por encima tuyo o que Dios me ama más? Sería antibíblico pensar eso. Yo no estoy en un nivel superior a nadie de aquí, nadie. Tengo el mismo Dios, las mismas 24 horas y los mismos 7 días de la semana. Nada más que yo hace muchos años, siendo más jovencito, me perforé los oídos y dije: Señor, te voy a obedecer, te voy a hacer caso. Y entonces lo que hago es reconocer ese imprinting que viene desde el vientre de mi madre. Palabras que te cambian la vida. Mi mamá se enfermó de cáncer. Yo nací y ella estaba enferma de cáncer. Y de alguna forma papá, muy alcoholizado, me hacía notar que era mi culpa. Papá me hizo sentir que el cáncer había venido, me decía él, porque se embarazó de muy grande, de un accidente. Encima yo no embaracé a mi mamá, fue él. Pero yo le preguntaba por qué estaba enferma, porque yo reclamaba cariño y no lo tenía. Mamá no me podía acariciar, mi mamá no me podía abrazar. Entonces yo pasé los años donde uno se forma sin recibir afecto. Y recuerdo estar en el colegio, allí en el colegio militar donde yo estudiaba, venían a hacer la prueba de audición cada 2 años. Venía un médico y le decía a la maestra que nos dijera algo. No lo hacía el médico de forma directa, pero le pedía a la maestra que se acercara a un alumno y le decía al alumno, por ejemplo, en este oído: el cielo es azul. Y el niño decía: el cielo es azul. Escucha perfecto. Ahora del otro oído, tápate este: el cielo es azul. Siempre elegían una frase al azar. Si tú la repetías bien, es que tenías buena audición. No me pregunten por qué. Si te lo hicieron alguna vez en tu colegio, tal vez tengas la explicación. La prueba de audición. Para mí era un momento humillante, porque siempre que pasaba de los nervios, yo no escuchaba lo que me decían. Le decían: los zapatos tan lindos, los zapatos, y siempre me tomaban por sordo. Pero es que no podía expresarme, tal vez por mi estima, no sé. Pero un día, en 5º grado, la señorita Lita no elige una frase al azar. Pudo haber dicho: el cielo es azul o los zapatos están lindos. Pero me dijo una frase que estoy seguro que ella no supo que cambiaría mi fatídico día en una vida fenomenal. Fue esas mulas de Balaam que Dios usa. Dijo: ¿cómo quisieras que seas mi niño? ¿Cómo quisieras que seas mi niño? Y yo dije, al revés de lo que había escuchado: ¿cómo quisiera que usted fuera mi mamá? No sé si pasé bien la prueba de audición, pero me sentí amado.
me sentí amados, 7 años. Y sentí que alguien, mientras que en casa decían que pude haber sido un accidente y que le arruiné la salud a mi madre, alguien daba lo que sea por ser mi mamá. Esas palabras resonaron en mi mente y Dios se valió de las palabras de una maestra que no volví a ver para fortalecerme luego en mi vida adulta. Para saber que mientras que había alguien que presuntamente hubiese querido que yo no naciera, había otros que hubiesen dado cualquier cosa por tenerme correteando en su hogar. Esa misma voz es la que ahora empieza a escucharse fuerte desde lo profundo. Son los fonemas que surgen desde aquí. Dios hablándote de adentro. No es un ganso diciendo repeta conmigo. No, de acá Dios te dice: cómo quisieras que sepas cuánto te amo. Cómo quisiera que sepas que di la vida por ti. Que aunque me eres infiel, yo te sigo amando. Cómo quisiera que sepas que eres todo para mí. Que te tengo esculpido en mis manos. Cómo quisieras que sepas que eres mi hijo y que te necesito en casa, que ya no faltes más. Cómo quisiera que sepas que te puedes meter en el cono de silencio y decir: Señor, ayúdame. Y yo te escucho sin que tengas que levantar la voz. Como quisiera que sepas que el mismo Padre que con 3 palabras sigue creando galaxias en los universos es el mismo Dios que no le pasa por alto que tienes un callo plantal. El mismo Dios que niveló las montañas y acomodó los planetas se ocupa de la arena de tu zapato. Ese es tu Padre, ese es mi Padre, ese es tu Dios. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso al Rey. Se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. El 26 de diciembre del 2004 va a quedar grabado en la memoria colectiva de todo el mundo, porque el tercer terremoto más grande registrado por el sismógrafo irrumpió debajo del Océano Índico y produjo el equivalente de energía a 23.000 bombas atómicas del tipo Hiroshima. Al registrar una magnitud de 8.8 en la escala Richter, el tsunami más mortífero de la historia ocasionó 227.898 víctimas. O sea, es una masacre mundial, obviamente. 227.898 víctimas. Pero un grupo de gente que vivía en el camino donde pasó ese tsunami, esa suerte de terremoto que comenzó en las profundidades del Índico, milagrosamente todo ese grupo de gente sobrevivió sin una sola víctima. Son los Moken. Y lo que les salvó la vida a ellos de este impresionante tsunami, que insisto, casi se llevó 300.000 personas,
fue el instinto y la intimidad que ellos tienen hasta el día de hoy con el océano. Se crían mirando hacia el océano y discerniendo las señales, viendo qué es lo que trae el mar, la marea cada mañana. Ellos leen las olas como nosotros leeríamos las señales de la calle al conducir. Los moken conocen sus estados de ánimo, el estado de ánimo del océano. El día del terremoto, ese 26 de diciembre fatídico del 2004, los moken sabían lo que estaba a punto de pasar, de suceder. Reconocieron que los pájaros habían dejado de trinar, reconocieron que las cigarras se callaron, los elefantes se dirigían a un terreno más alto y los delfines nadaban mar adentro. ¿Qué hicieron los moken? Bueno, aquellos que se encontraban cerca de la costa de Tailandia se subieron a sus embarcaciones y se metieron en lo más profundo del mar, sabiendo que el oleaje, pasando el oleaje, el tsunami no los iba a afectar. Aquellos que estaban en el mar navegaron más adentro. Los que estaban en tierra y no pudieron subir a embarcaciones, subieron a las montañas más altas. La cosa es que no hubo una sola víctima de todos los moken. Los pescadores birmanos que estaban allí, que viven en la misma vecindad de los moken, fueron arrasados por el tsunami sin sobrevivientes y viven al lado de los moken. Pero estos pescadores simplemente no supieron oír, ni escuchar, ni leer las señales. Los moken vieron una pequeña ola que no les pareció normal. Eso nada más. Y partieron sin dejar rastro y tomando nada más lo vital, lo necesario. No se pusieron a armar maletas. Simplemente una ola. Claro, hay una leyenda que ellos habían transmitido de generación en generación, que algún día vendría una ola que ellos llaman la boom, la ola que come gente. Era algo que los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos le transmitían a las diferentes generaciones y decían: algún día vendrá la boom, la ola que come gente. Y de alguna manera ellos una mañana, el 26 de diciembre, percibieron que esa ola que ellos vieron diferente era la ola que habían estado esperando desde sus ancestros. Por alguna razón dijeron: esa ola es esa ola. Eso diferente, eso distinto es lo que trae la tragedia, y supieron escapar. A mí me sorprendió mucho la historia porque como este pueblo marinero habla el lenguaje del mar, parece que uno estuviera hablando con peces. Ellos hablan de los oleajes, de las mareas, de cómo cambia el clima, porque han nacido ahí, porque conocen los tiempos. Y yo creo que cuando uno los ve a ellos, no puede evitar la comparación de pensar que nosotros debiéramos de la misma forma entender el lenguaje del Espíritu. El Señor lo dijo: ustedes saben discernir cuándo va a llover, cuándo va a haber humedad, cuándo es tiempo de siega y cosecha, pero no saben ver los tiempos que están viviendo. Y los llamó hipócritas, porque no saber reconocer la temporada que estamos viviendo nos hará perder oportunidades que en ocasiones solo llegan una vez en la vida. Yo sé que hay oportunidades que vuelven, que regresan. Hay una mítica película gringa que se llama El cartero llama 2 veces. Pero a veces el cartero llama una sola vez. Y a veces el amor de tu vida pasa una sola vez. La oportunidad financiera pasa una sola vez. El llamado al ministerio pasa una sola vez. El tema es que a veces no hace falta que Dios hable si uno puede discernir las señales. ¿Por qué estar en medio de un tsunami, lamentando un naufragio o víctimas o pérdidas materiales y, lo que es peor, pérdidas de vida, cuando podías haber visto el pronóstico de los tiempos? Eso es algo que Dios nos regaló, aprender, así como esta tribu aprendieron el lenguaje náutico, nosotros aprender el lenguaje de los cielos. Así como este pueblo habla el lenguaje del mar, nosotros deberíamos aprender las señales divinas. Y hay una significación muy específica con la que Dios habla y que yo quiero detenerme unos minutos esta mañana, que es puertas abiertas y puertas cerradas. Miren qué sencillo lenguaje de señas nos dio el Señor. Puertas abiertas y puertas cerradas. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:8, describe Juan, que Dios le dice: mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A mí me fascina eso. Cuando Dios dice: yo te abro una puerta, ¿quién la puede cerrar? Nadie. He aquí pongo una puerta abierta de la cual nadie puede cerrar. Proponerse traspasar una puerta que Dios cerró es ignorar las señales de un inminente tsunami. No pasar una puerta que Dios abrió
es también lo mismo, es similar. Es ignorar las señales de algo que puede ser más catastrófico que lo que pueda generarse en las profundidades del océano Índico. Discernir las puertas abiertas y las puertas cerradas. ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiese ignorado el pronóstico? Él y su familia hubiesen muerto en el diluvio y la historia humana hubiese sido diferente si él hubiese ignorado las señales. Si José hubiese despreciado el sueño, 2 naciones mínimamente hubiesen muerto de hambre. Si Moisés no se hubiese detenido frente a la zarza, el éxodo nunca hubiese ocurrido, la tierra prometida nunca habría sido conquistada. Si los sabios de Oriente no hubiesen seguido las estrellas, no habrían conocido al Mesías. Si Saulo confundía su visión camino a Damasco con un accidente campestre, con un accidente que solo el caballo lo tiró si se supone que venía montado en un alazán, y dice, bueno, simplemente es un accidente y por eso quedé ciego, y no hubiese interpretado que era una señal del Señor, bueno, no se hubiese convertido en Pablo y más de la mitad del Nuevo Testamento habría sido borrado. Entonces uno debe aprender a leer la vida, las Escrituras, de modo que con la ayuda del Espíritu Santo uno pueda tener el discernimiento para saber cuándo hay puertas abiertas y cuándo hay puertas cerradas. Mirando los toques, mirando esta tribu que vive al lado del mar, a mí me dio la sensación que si ellos pueden aprender tanto de su sitio nativo, del lugar donde conviven a diario, ¿cómo nosotros a esta altura ya no deberíamos ser expertos en las señales de Dios? ¿Cómo no deberíamos discernir qué viene, qué no viene, qué temporada estamos viviendo, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar? ¿Cómo no deberíamos ya saber dónde estamos parados con el Señor? Eso es lo que nosotros debiéramos aprender en las cosas del Espíritu. Y a mí se me ocurre que cuando ignoramos el lenguaje de las señales divinas, creemos a veces que una puerta es la definitiva, la que nos lleva al destino, y estamos en tránsito. Y a veces una puerta simplemente lleva a otra puerta. Apocalipsis 3:7 dice, estas son las palabras de aquel que es santo y verdadero, que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que cierra nadie puede abrir. Esto de la llave de David es una alusión a Eliaquim, que llevaba alrededor de su hombro como un símbolo de autoridad la llave del palacio de David. Era el alcalde del palacio de David, y Eliaquim tenía un acceso completo. No había puertas que él no pudiera abrir, cerrar, bloquear o desbloquear. Eliaquim es un tipo de Cristo hoy. Y yo he llegado a la conclusión, leyendo otra vez este episodio bíblico, el que tiene la llave, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Yo digo, ¿por qué el Señor no hace énfasis solamente en las puertas que se abren? ¿Por qué también dice que hay puertas que se cierran? Siempre me lleno de intriga. Si yo pudiera ser el coautor de ciertas partes de las Escrituras, yo diría, todas las puertas se van a abrir si yo soy Dios. No hay ninguna que yo no pueda abrir. Dímela, yo soy como Eliaquim. No hay puerta que yo no pueda abrir. Pero él dice, no. Hay puertas que se abren y nadie puede cerrar. Hay puertas que se cierran y nadie puede abrir. Entonces a mí se me ocurre que esto es un paquete. Esa es la conclusión a la cual yo arribé. Tú no puedes orar por puertas abiertas si no aceptas que también hay puertas cerradas. Es un paquete. Dios es el Dios que abre puertas, correcto, pero también es el Dios que las cierra. Si aceptas una cosa, aceptas la otra. No puedes nada más quedarte con lo bueno del pastel. Tienes que quedarte también con ciertas partes que a veces no te van a gustar, pero que son partes también del paquete, de lo que viene. Esto es parte, no lo podemos ignorar. A mí me encantaba la serie de Jet Smart, el superagente 86. ¿Lo recuerdan? Maxwell Smart, que se ponía bajo, ¿cómo se llamaba? El cono de silencio. Espere, jefe, bajaré el cono de silencio. Dígame que ha hecho caos en este momento. ¿Se acuerda de eso? Y la apertura de la serie de Jet Smart, algunos de los que son de Magneto para acá no tienen la menor idea de qué estoy hablando. Y lo de Justin Bieber para acá, menos. Pero Jet Smart, en la apertura, él pasa, las conté, 6 puertas. Mientras que entra a Washington, D.C. Es una puerta de un elevador que se abre y lo conduce a otras puertas y a otras puertas y a otras puertas. Finalmente, la 6ª puerta es una suerte de cabina telefónica con puertas de acordeón, y allí se mete y habla supuestamente por teléfono
con su jefe, y esa es una apertura icónica de la televisión. Y en mi experiencia, yo creo que así es como funciona en ocasiones la voluntad de Dios. Transitamos una puerta y decimos, ya estoy en la voluntad de Dios, pero no. Todavía te sigue faltando puertas para el destino final. Pasa la segunda y dice, ahora sí estoy en el lugar. No, se te abre otra puerta y tienes que continuar. Desconocer eso que parece infantil nos mete en serios problemas, porque te acampas donde aún deberías seguir. Estás en tránsito, y si estás en tránsito tú no puedes hacer de eso tu lugar permanente. Ahora, ¿cómo discernir cuando estás en tránsito o cuando debes acampar? ¿Cuándo desarmas maleta o cuándo no? Generalmente cuando yo voy a un sitio donde solo estaré 24 horas, trato de no desarmar la maleta. Yo voy picando de la maleta así. Ropa sucia por un lado, ropa limpia, y que no se mezclen para no cometer errores. Ahora, si sé que voy a estar 3 días, abro los cajones y pongo todo en los cajones, cuelgo la ropa, porque sé que estaré allí un tiempo. Si supongo que voy a vivir el resto de la vida ahí, entonces yo colgaría cuadros, amuraría cosas en la pared, pero no lo hago en un hotel. Tarde o temprano habrá un checkout. No lo hago en un avión, porque sé que aunque el vuelo sea larguísimo, tendré que descender. Eso es lo que ocurre con JetSmart en la serie, y eso es lo que nos ocurre a nosotros en la vida espiritual. A veces se nos abre una puerta y pensamos que es el destino final, y Dios dice, no, esta puerta es la que te conecta divinamente con otra más. Así funciona, creo, la voluntad de Dios. Y a veces hay una puerta que pensamos que tenemos que atravesar y de pronto ¡brum!, se nos cierran las narices y nos enojamos. Yo llamo a eso también, en mi propia experiencia, no sé mucho de la vida, pero sé algo de puertas cerradas. Y yo llamo a eso los desvíos del Espíritu. Literalmente el Espíritu Santo funciona como un GPS que te desvía. Y cuando te pasas de la salida, te hace regresar. Si te sigues pasando, sigue diciéndote hasta que dice, menso, regresa a tu punto de partida. Mi GPS tiene permiso para de tanto en tanto hablarme groseramente si no entiendo. Y en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo tiene toda la intención de ir a Bitinia, una provincia romana de Asia Menor. Y Pablo, así es como dicen las palabras, Pablo fue guardado por el Espíritu. ¿Oyeron lo que dije? Lo diré otra vez. Fue guardado por el Espíritu. Nosotros proclamamos el Salmo 91 y decimos, bueno, los ángeles estarán a mi alrededor para que mi pie no tropiece en piedra, pero cuando nos ocurre nos enfadamos. Pablo fue guardado por el Espíritu de predicar la palabra en la provincia de Asia. No fue guardado de pecar, fue guardado de predicar. O sea, él tenía buenas intenciones, pero la puerta no se la iba a abrir. ¿Quién sabe si su vida corría peligro serio en Asia? Si Dios todavía no le interesaba correr el velo de incredulidad a Asia, no tengo la menor idea. Pero dice, Pablo fue guardado de predicar ahí. ¡Bum! Se le cierra la puerta del elevador. ¿Y cómo ocurre el desvío del Espíritu? Con una visión de un hombre diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Ahí entiende que no tiene que ir a Bitinia, tiene que ir a Macedonia. Ahora, un desvío del Espíritu es difícil de definir, difícil de discernir, pero yo he aprendido algunas sensaciones que te las voy a regalar. Es una sensación de malestar que no puedes ignorar cuando intentas avanzar en algo en el cual Dios no está allí. Es un sexto sentido de que algo no está bien. Es una falta de paz en el espíritu. Un desvío del espíritu es una luz roja. Es un Dios cerrando una puerta para protegernos. Dios cierra la puerta para redirigirnos. Y los desvíos en los viajes misioneros de Pablo iban a continuar. ¿Recuerdan la tormenta perfecta que arrojó la nave de Pablo durante 14 días en el medio del mar para luego terminar en una isla llamada Malta? Y cuando llega allí lo pica una víbora y lo llevan a alguien que puede curarlo. La cosa es que termina en un avivamiento en una isla, impensado en los planes de Pablo. Conoce al gobernador llamado Publio. Se genera una cruzada de sanidad. Un oleaje divino que no estaba en la mente de Pablo. ¿Por qué? Por un naufragio, por un desvío divino. Entonces yo tengo esta sugerencia. Nunca, como dice un axioma, un proverbio, nunca juzgues a un libro por su portada, ni a una película por su resumen, por su tráiler.
y mucho menos juzgues una oportunidad de Dios cuando te parece ver un desvío o un retraso, porque a veces es Dios manejándote mejor que nunca. Cuando las puertas te hacen no, 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 no es que Satanás se levantó en tu contra, Dios te las está cerrando. No hay un solo episodio en la Biblia donde diga, he aquí el diablo cierra puertas, ora para que te las abra. He aquí, yo soy el que las cierra y nadie las puede abrir. ¿Dónde está Satanás en el asunto? No está el diablo en la ecuación. Pues miren, esto de las señales ha ocasionado muchos debates teológicos, especialmente por un episodio bíblico de Gedeón. Gedeón tiene que ir a la batalla, tiene mucho temor, él no es un hombre de batalla, de guerra. Y entonces él le pone al Señor el famoso vellón. Para los que no conocen la historia, él le dice al Señor, mira, yo quiero saber si tú estás conmigo en esta historia, si tú caminas conmigo, así que voy a poner en el suelo toda la noche un paño y yo quiero que por la mañana, con el rocío de la mañana, esté solo mojado el paño y alrededor esté todo seco. Y entonces sabré de que tú me has hablado. Y pone el paño allí, el pedacito de paño, no sé si de género, de algodón, un vellón, lo pone allí y literalmente Dios le cumple su oración. Al día siguiente está mojado por el rocío, pero todo alrededor está seco, cosa que no solía ocurrir en ninguna parte y mucho menos en Oriente. Así que él todavía no está convencido e invierte la señal. Le dice, Señor, ok, está bien, pero ¿qué tal si hacemos al revés? Porque pudo haber sido una casualidad. ¿Qué tal si yo pongo el mismo paño ahí toda la noche y ahora por la mañana yo quisiera que esté alrededor todo mojado el piso y que el paño esté seco? ¿Qué hace el Señor? Se lo cumple diciendo, cabezón, está bien. Si querés eso, jugamos al paño hasta que te hartes. Ahora, yo tengo algunas observaciones a saber. Porque así es cuando se malinterpreta la cosa. Yo me crié en una congregación donde las parejas se casaban con señales. Señor, si hoy viene con la corbata roja es porque es para mí. Y el pobre condenado ese día se ponía corbata roja porque era Navidad y la loca se le tiraba encima. Si esto es de Dios, que se corte la luz, dice el novio sin vergüenza. Si esto es de Dios, que venga alguien, y si es de Dios y que me diga, tienes que poner esa ofrenda. Si no viene un profeta, voy a entender que no es de Dios. Entonces la gente empieza a jugar con lo que yo llamo bibliomancia o bibliolatría, que es la adoración de la Biblia fuera de la guía del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente ha tomado decisiones diciendo, a ver qué me sale? Mi sugerencia es leer horóscopo, que por lo menos más divertido. No funciona igual, pero más divertido. Dice, Piscis tiene una ascendencia del mono del horóscopo chino y capaz que te hace bien. Ve, agarra la galletita y le háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Se ríen nerviosos porque alguno lo hizo. Bueno, es el importante, pero más importante es el bueno. Ay, Señor, gracias, Padre. Muchos no leen la galletita de la fortuna, pero sí hacen bibliomancia. A ver qué me sale. Y dice, y Judas fue y se ahorcó. No, Dios no me habla, Dios no me habla. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Este es un libro que está vivo, es peligroso. Esto es aún peor que la ficción de Narnia. Esto no te abre la puerta virtual de un closet a una ciudad de leones que hablan, pero sí te abre la puerta a un mundo peligroso si no tienes la guía del Espíritu Santo. Si lo lees sin la guía del Espíritu, te haces un hereje, produces sectas. Cuando te enteras, hace muchos años, cuando yo era niño en Guyana, murieron miles de personas porque un predicador pentecostal, Jim Jones, les dio una santa cena con arsénico, con veneno. El tema es que todo el mundo sabía que iban a ingerir veneno. Les dijo, ¿por qué no nos morimos todos y nos vamos todos al cielo? Y la gente estaba hinchada allí, llena de veneno, lleno de moscas.
pútridos cuando la justicia los descubrió. Tú dices, ¿cómo llegan a eso? Porque leen la Biblia en un momento sin la guía del Espíritu Santo. Porque de pronto toman un camino alterno, se meten por una puerta que estaba cerrada o, lo que es peor, ignoran una puerta abierta. Así que cuando se trata de señales, yo tengo algunas observaciones respecto al vellón de Gedeón. En primer lugar, yo creo que Dios le da el sello de aprobación a las señales. Yo creo que no está mal. En determinada ocasión decimos, bueno, Señor, como nos ocurrió a nosotros con el Arena, no tenemos historia crediticia, nos han dicho que no, pero si esto es tuyo, vamos a descansar en ti y algo va a ocurrir de parte de los gerentes del banco. Tienes que tocar su corazón. Y al día siguiente, que nos habían dicho que nos vayamos, el gerente del banco nos dijo, no puedo dormir. Dios me dijo que esa harina debe ser para ustedes. Eso es una señal de Dios que se cumple. Ahora, yo he entendido que cuando le vas a pedir una señal al Señor, tú tienes que probar tus motivos, tus motivaciones, porque de otro modo estarás probando a Dios. Entonces, si tú dices, yo le estoy poniendo señales a Dios, bueno, yo te hago otra pregunta. Y si Dios te da una orden, ¿vas a obedecer? ¿O vas a pasarte la vida poniendo vellones? Porque asegúrate de que el poner una señal no sea una táctica de retraso. Hay gente que vive diciendo, no, es que yo quiero hacer las cosas con excelencia. Le pedí al Señor que si es de Él, me aparezca un dinero extra en el cuenta bancaria. Tu abuela, ni que juegues a la lotería te va a aparecer. Nunca tendrás suficiente recurso, demasiado tiempo, ni el talento necesario para emprender. Siempre debes avanzar en fe. Y hay gente que vive poniendo señales y es una táctica de retraso. Se les va la vida y no hacen nada. Algún día tendré esas vacaciones, algún día me casaré, algún día emprenderé para el Señor, algún día sembraré. Cuando Dios me prospere voy a ser un sembrador. Y no funciona así. Estas señales seguirán a los que creen. Ojalá dijera, a los que creen seguirán estas señales. Sería tan sencillo, dame una señal y creo. Oh no, bienaventurado es aquel que no vio y creyó. Estas señales siguen a los que creen. Lo cual interpreto de que Gedeón ya había creído. Por eso Dios le regaló las señales. Ya estaba hablando y dialogando con Dios. Pero percibo, me temo, que muchos de los que hoy están aquí esta mañana ya deberían haber emprendido eso que Dios te está ordenando, y estás agotando la paciencia de Dios pidiendo señales. Pidiendo que los caminos se allanen para que tú puedas caminar. Claro que no. Tendrás que mojarte los pies para que el Jordán se abra. Y si me hundo, es una posibilidad. Bienvenido al mundo divino del Señor. Si te hundes como Pedro, Él te dirá, hombre de poca fe, pero te aseguro, te sacará de ahí y habrás agradecido caminar aunque sea unos pasos sobre las aguas antes que estar en la barca, pusilánime, mirando como otros caminan. Así que, insisto con este punto, asegúrate de no estar retrasando una orden de Dios, poniendo señales donde no tienes que poner señales. No espiritualices lo que es natural. Es tan grave como naturalizar lo que es espiritual. Lo que es espiritual lo carnalizas y está fregado, viejo. Pero espiritualizas lo que es natural y también está fregado. Porque yo conozco gente que no se casa porque espiritualiza la cosa. Es que yo quiero un siervo de Dios. ¿Y qué van a hacer en la luna de miel? ¿Leer la Biblia? No ponga señales donde no hay que poner señales. Usa el sentido común, mi querido. Asegúrate que el vellón no sea un sustituto de la fe. Recuerden que la fe en la fe no sirven. La fe en la fe, la declaración positiva, insisto siempre con este ejemplo, es sentarte encima de un bote de gasolina y decir, quiero que me conduzca a alguna parte. No funciona la fe en la fe. Es gasolina. Necesitas un carro, la acción, la fe sin obra es muerta. Entonces necesitas al Espíritu Santo para que esa fe sea aplicable, para que esa fe produzca, genere el milagro. Y a veces la señal está puesta de manera tal que es un sustituto de la fe. Tú estás esperando la señal teniendo fe en la señal y no en Dios. Pero yo quiero que recuerdes que hay un tiempo para buscar la voluntad de Dios y un tiempo para actuar en la voluntad de Dios. De otro modo, no hay señal que valga. Tienes que avanzar, tienes que creer.
Es preferible que te arriesgues, equivocarte por hacer y no equivocarte por omisión. Equivocarte por cometer y no por omitir. Es mejor. Y podemos, o sea, yo quiero validar, podemos decir como Gedeón, ok, yo quiero una señal, pero tienes que revisar tus motivaciones, que no estés retrasando una orden divina, y tienes que revisar fundamentalmente lo que les dije recién, asegurarte de que no sea un sustituto de la fe. Terminaré con estas dos historias locas de la Biblia, de las más locas que a mí de chiquitito quedé con los ojos así. Una de las señales más extrañas de las Escrituras, como les dije, es un burro parlante. Una burra que habla. Balaam va a hacer algo que Dios no quiere que haga. Se le cierra la puerta. Voy a traspasar la puerta como Jack Smart. Se le cierra la puerta. Va encima de una burra. La burra ve la puerta cerrada y el burro no lo ve. Y entonces empieza a castigar a la burra, le pega. Es una historia bíblica. A lo mejor la escuchaste de la escuela dominical, a lo mejor te la olvidaste. Y la burra, me encanta lo acertada que es, lo ecuánime, porque habla como un abogado en un jurado. Dice, yo no soy tu propia burra que siempre me has montado. ¿Por qué me pegaste 3 veces? ¿Acaso esto te lo he hecho antes? ¿Hay algún antecedente? Por eso te digo, parece un abogado hablando. ¿Le he hecho esto antes a usted? Dice una versión que dijo la burra. ¿Hay un precedente de que yo me empaco así y no quiero avanzar? ¿No se da cuenta que hay una puerta cerrada, cabezón? ¿No ve el ángel ahí con una espada diciendo, si sigue te voy a matar? Que te mate a ti por burro. Yo soy burra, pero no estúpida. Muy articulada la burra para hablar. ¿Qué te he hecho para que me pegues 3 veces? A mí me llega a hablar una burra. Como corro. Se pone a hablar. Y le dice, me haces quedar como menso. Usa una palabra similar, pero dice esto en la versión mexicana. Me haces quedar como menso. Si tuviera una espada, te mataría aquí mismo. Lección número 1. Si tienes un burro que habla, nunca lo mates. Llévalo a Las Vegas, pero no lo mates. Es una fuente de dinero. Un burro que habla. Nunca mates un burro parlante, jamás. Es tan necio que quiere matar el burro. Y el burro dice, pero antes yo te hice. La burra dice, yo antes te hice algo así. ¿Alguna vez hay un precedente? ¿Saben lo que hace el profeta? Baja la cabeza y dice, no. Una plática con la burra. Imagínense cuando Balaam después se pone de novio y le dice, ¿has tenido alguna relación antes? Sí, una burra con la que hablé. Y se enoja. Balaam se enfada por la puerta cerrada. Y yo creo que nosotros como Balaam también nos sentimos frustrados cuando se interpone en el camino algo hacia donde queremos ir. Nos frustramos por 5 minutos de retraso de un avión que nos llevará a velocidades supersónicas a otro sitio que nuestros antepasados jamás soñaron en llegar en 2 horas. Y nosotros queremos que ocurra ya y ahora mismo. Y el ángel que ve la burra y que no ve a este hombre le dice, yo he venido aquí para oponerte a tu camino porque tu camino es imprudente ante Dios. La burra discernió lo que tú no puedes discernir. La palabra imprudente en el hebreo es yarat. Y es equivalente a conducción imprudente, a conducir un auto imprudentemente. Dios está diciendo, estás conduciendo ebrio, estás conduciendo con exceso de velocidad, te pasaste los stop, te pasaste los semáforos en rojo. No te sorprendas si Dios te frena. Él te ama demasiado como para que te vayas de cabeza. Y si te tiene que poner un ticket, te lo pone. Si te tiene que quitar la licencia, te la quita por un tiempo, pero te protegerá de un accidente. Y si tiene que hablarte a través de un burro parlante como esta mañana, lo hará solo para que entiendas que una puerta se cerró. Amo esa señal. Pero me quedan 2 minutos más, porque si te gustan las historias locas, hay una más loca y en el Nuevo Testamento. Salta de Malaquías, pasa por San Mateo,
salta esas páginas blancas que divide el antiguo pacto con la nueva dispensación de la gracia. Y hoy, en nuestra era, ocurre algo más loco todavía. A Pedro le llega una carta del IRS. Y él no tiene a Jesús como segunda opción. Es su primera opción, es su amigo, es su maestro. Le dice, tenemos que pagar los impuestos. Y a ti también te agarraron. Jesús dice, no te preocupes. ¿Qué sabes hacer? Pescar. Bueno, ve y pesca ahí. El primer pez que agarre, sácale de la boca una moneda de 4 dracmas, una moneda que justo va a alcanzar para pagar tus impuestos y el mío. Imaginen la cara de Pedro, está hablando en serio. No hay una forma más convencional, pero el Dios de las señales, el Dios de las plagas de Egipto, el Dios de la zarza ardiente, el Dios de los sueños de José, el Dios de la estrella de Belén, el Dios que hace cosas locas como hacer hablar a un burro o clamar a las piedras, es el Dios que puede de manera poco convencional hacer que pagues tus impuestos sacándolo de la boca de un pescado. Así que Pedro dice, hey Señor, tú sabrás mucho de la tierra prometida, de la Jerusalén, pero yo sé de pesca. Yo sé de la vida náutica. Shh, pesca. Así que pesca, saca un pez, le abre la boca y ahí está el dinero para el IRS. Y paga los impuestos de Jesús y los de Pedro. Yo no estoy seguro si hay algo más loco en la Biblia que un burro parlante o un pez que escupe monedas. Pero de algo estoy seguro, que el común denominador de estas historias y de las otras es un Dios que dice, no te sorprendas si hago cosas que no viste, que no oíste, que jamás pensaste. Alguien tiene que creerlo, dígame amén. Ahora pregunto, este es un libro peligroso. ¿Cómo lo lees? ¿Como un libro de historia o como si estuviera vivo y activo? La mayoría de los que estamos aquí leemos este libro con bajas expectativas. Pero yo he aprendido a leer la Biblia con esta convicción y te la voy a regalar. Si hacemos lo que hicieron en la Biblia, Dios también hará lo que hizo en la Biblia. Y con un bonus, mayores cosas harás. Mayores cosas de las que has visto, oído, mayores cosas harás en el Señor. Si haces lo que hizo esta gente. Así que como Balaán, muchas veces a mí también me hablaron burros. Y me enojé por las puertas cerradas. Y finalmente Dios me redireccionó. Muchas veces el Señor me pidió cosas locas, que saque el tonto de adentro y haga cosas boberías como tratar de pescar algo para pagar mis impuestos. Y el Señor dice, si me obedeces, el milagro va a ocurrir. Vuelvo a insistir con esto. La vida se trata de discernir los tiempos. Te quedas un día más de donde el Señor ya se fue y empiezas a oler mal. Te vas de donde Dios no se movió y empiezas a sentirte como el hijo pródigo. Es discernir los tiempos. La vida se limita a obedecer. Discernir, leer las señales, ¿sí? Y si logras leer las señales divinas, entonces tienes 50% de la vida hecha. Leer qué Dios tiene para ti. Leer las señales que te dicen que viene un tsunami, que te quedes quieto, que subas a lugares altos, que te muevas. De eso se trata la vida. Y eso es lo que debiéramos decirle al Señor día a día. Señor, enséñame a discernir los tiempos. Vuelvan a leer Eclesiastés cuando puedas. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Es maravilloso. De eso se trata la vida, tu vida, la mía. ¿Qué señal has estado ignorando? ¿Qué señal has estado pidiendo cuando debiste haber obedecido ya? Ahora sí, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿Quieres traicionar? Traiciona, Judas, pero ya. No te quedes en un lugar donde te sientes incómodo, cambia la atmósfera e incomodas a los demás. Ve, traiciona, ahórcate. ¿Quieres correr a la cruz? Corre a la cruz, ya. Pero hazlo ya, que la vida se pasa, que la vida se va. Y si la vida se va y no haces lo que tenías que hacer, no tendrás una segunda oportunidad. El cartero no llama 2 veces, no siempre, a veces es una sola vez. Una sola vez esa persona pasará por tu vida. Una sola vez estarás sentado al borde de la sabiduría. Una sola vez verás subir un carruaje de fuego. Una sola vez tomarás el manto y golpearás las aguas. Una sola vez la zarza va a arder. Una sola vez Dios te hablará que salgas de tu tierra. Una sola vez Dios te enviará a Nínive. Y de otro modo estarás en el vientre del infierno de un pez durante semanas, meses o lo que es peor. Pregúntale a los israelitas, 40 años, por no entender una bifurcación divina, un desvío.
pedimos por años un GPS. Cuando Dios nos lo da, decimos, no lo voy a encender. Yo sé lo que hacer. Y así nos va, así nos perdemos, así andamos sin brújula. Sigue tu norte. Pregúntale a Dios, ¿qué haré con mi vida? ¿Cómo voy a terminar el año? Y discierne las señales que Dios te habla, que Dios te muestra. Porque algún día, cuando llegues al cielo, podrás decir que eras un flojo o no. Podrás decir que tenías miedo, tenías pánico, que las voces ajenas no te dejaron escuchar la voz de Dios. Podrás tener decenas de excusas, pero jamás podrás decir que no hubo señales. No culpes al Señor si terminaste en un barranco o fuera del carril. Dios siempre te dio señalización en el camino. Tú apagaste las alarmas, tú dejaste de oír, tú hiciste caso omiso o cerraste los ojos al volante, pero Dios siempre te habló. Por un burro parlante como esta mañana, por la palabra de Dios revelada, por una canción o por lo que sea, Dios siempre habla. Y si crees que Dios habló esta mañana contigo, voy a pedirte que Dios te dé el valor para ponerte de pie y decirle, Señor, yo necesito hoy redireccionar mi vida. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. Y el arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Hay ciertas calamidades que nos ocurren a veces en la vida sin anuncio, sin pronóstico, que pueden dejarnos al menos desequilibrados, confundidos. ¿Vieron cuando sentimos que perdemos el eje en la vida porque algo nos golpeó? Yo recuerdo esos momentos en mi vida, ante el fallecimiento de mi madre, ante la noticia de un cáncer en un ser querido. La ansiedad lo invade todo. A algunos el estómago se nos cierra. Yo soy de esa contextura física. Cuando tengo una crisis, el estómago se me cierra. Otros dicen, a mí me pasa lo contrario, se me abre. Algunos se tiran bajo las mantas y no quieren salir. Otros se llenan de música, otros se internan en las redes sociales. Cada uno trata de superar la crisis como puede. Deberíamos superarla todas con el Señor. Pero bueno, uno tiene sus recursos más inmediatos, sus herramientas más a mano para sobrellevar la crisis. En la generación de José, cuando José había sido llevado de esclavo a Egipto y estaba al lado del faraón, la Biblia en Génesis 47:13 describe que no había pan en toda la tierra, no había pan, no había comida. El hambre era muy grave, o sea, todo el mundo conocido de la época, el mundo conquistado hasta la fecha, en esta ocasión no tenía pan. Toda la tierra pasó una hambruna y
desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. En este momento de la Biblia, de las Escrituras, habían pasado 2 años desde que había caído la última gota de lluvia. El sol implacablemente caliente. Los cuerpos de animales cubrían toda la tierra, no había ningún vestigio de cambio en el horizonte. La tierra era un cuenco de polvo. Era simplemente desierto, hambruna, ausencia de lluvia. Significa cero agricultura. Cero agricultura significa no alimento. Y cuando el pueblo apeló a Faraón por ayuda, él dijo: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Así que quien era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, le tira la papa caliente, como decimos en algunos sitios, a José. Y dicen: vayan a ver a José y lo que él les diga ustedes van a hacer. No traspasó la responsabilidad a su ministro de Economía, a su gabinete, a sus senadores. Él dijo: José es el único que tiene la solución a esta hambruna, que era una calamidad a escala global. No era un problemita de una nación, de un estado, de un pueblo. Literalmente el globo terráqueo estaba atravesando una calamidad. Y aparentemente el único que tenía la respuesta era José. Ahora contrasta conmigo la descripción que te estoy dando de este problema con el resultado final, porque después los años pasan, José les da la liberación al pueblo, hablaré de eso en unos instantes, y el pueblo declara, lo dice las Escrituras tal cual: la vida nos has devuelto, nos has dado la vida, le dicen a José. Así que hallaremos gracia en ojo de nuestro Señor y seremos siervos de Faraón. Estaban tan agradecidos en Israel, en todo el pueblo, en la gente de Egipto, todo el mundo estaba tan agradecido que dijeron: vamos a seguir siendo los esclavos de estos gobernantes porque realmente nos han salvado la vida. No sé si José alguna vez enseñó un curso sobre crisis administrativa. Si lo hizo alguna vez, seguramente habrá incluido estas palabras que le dijo a sus hermanos: para preservación de la vida me envió Dios aquí. Ya ha habido 2 años de hambre en la tierra y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega, pero Dios me puso aquí delante de ustedes y delante de esta nación. Yo veo a Josué que hace una evaluación de la crisis. En el medio de la crisis lo mete a Dios. Dios está diciendo: Dios precede al hambre, Dios sobrevivirá a la hambruna, Dios está por sobre las hambrunas. Él está diciendo: Dios me puso aquí con el propósito que yo administre estos años de hambruna. Entonces a mí el Espíritu Santo me daba ayer este mensaje y me decía especialmente que te haga referencia si acaso estás pasando por una crisis en las cuales te preguntas si Dios está detrás de todo esto. Leí la historia de un muchacho de 14 años a quien le detectaron un tumor en el brazo. Y el descubrimiento hizo que tuviera que ser sometido varios meses a una extenuante oración del resto de la congregación y, por supuesto, en su caso, quimioterapia. La quimioterapia, los que la han pasado saben que es literalmente como si te inyectaran veneno, te bajan las defensas absolutamente para que después vuelva a reinventarte. Es como hacer un research, es como hacer refrescar tu computadora física. Entonces, quien debe pasar por la quimioterapia, si bien es la única y última esperanza para muchos, es grave, es doloroso, es extenuante. La cosa es que el muchacho se recuperó. La clínica de cáncer es un recuerdo distante para él y sus padres, pero el descubrimiento del tumor fue la parte que a mí más me llamó la atención. De hecho, la encontré fascinante. Él estaba jugando con sus primos al fútbol. Uno de sus primos quiere pegarle a la pelota, le erra y le pega en el estómago a este muchacho y él queda torcido del dolor. Claro, fue un accidente y él queda retorcido con el golpe en el estómago y ese dolor en el estómago fue tan intenso que lo llevan al hospital, a emergencias. Es así cuando le hacen placas, le hacen los exámenes y descubren que simplemente fue un golpe, que no hay daños internos en el estómago, pero de casualidad descubren el tumor en el antebrazo a tiempo, de modo que se lo pueden primero empezar a achicar con quimio y después extirparlo definitivamente.
Y el padre siempre que agradece dice: gracias a Dios por el muchacho que le pegó una patada en el estómago a mi hijo. ¿Quién agradece por patadas en el estómago? Nadie. ¿Quién dice gracias a aquel que le erró la pelota y le pegó una patada? Nadie. Dios siempre se las arregla para llamarnos la atención de un modo tal que de otra forma no nos daríamos cuenta que estábamos en crisis. Dios llama la atención, de la forma que sea. Tal vez no le llames una patada en el estómago, pero puedes llamarlo una crisis financiera fuerte, una baja en tus entradas económicas. Dios tiene muchas formas de llamar nuestra atención. Ahora, vamos al punto que nos compete, porque esto es lo que Dios me dijo que te diga. José ve la crisis, entiende que él está en medio de una crisis. ¿Cómo la enfrenta? Con un plan. Hizo acopio de grano durante los años buenos y lo distribuye en los años malos. Todo el mundo conoce la historia casi desde la escuela dominical. Cuando la gente viene en busca de alimento, les da alimento a cambio de dinero, de ganado, de propiedades, y Egipto se hace más rico que nunca. Después que José estabiliza la economía, le da a la gente, al pueblo, una lección de administración de dinero. Le dice: den un quinto al faraón y lo demás úsenlo para sembrar y para comida. Génesis 47, 24. O sea que si José tuviera que tener una tarjeta de negocios en su escritorio que dijera a qué se dedica todo el plan, podría reducirse a esto: acumular durante 7 años, distribuir durante los próximos 7 y administrar bien. Eso es lo que hace José. Sencillo. Acumular 7 años, administrar otros 7 bien, o sea, distribuirlo y administrar cuidadosamente. ¿Hay algo más sencillo que eso? No. ¿Hay algo más aburrido que eso? Sí. Yo creo que Dios podía haber librado la hambruna con alguna extravagancia. Dios podía haberle dicho: José, pondrás una vara sobre la pirámide y los granos florecerán de la tierra. Y eso sería, por lo menos ahora, una telenovela brasileña. José y los granos de Egipto. Y caen los granos. Una historia épica como Moisés hubiese estado bien al estilo Dios. ¿Qué tal algo como: José, he aquí te daré una serpiente que se convierte en vara y una vara que se convierte en serpiente, y cuando toques las aguas del Nilo, he aquí la comida brotará por... Eso estaría bien para engalanar nuestras escrituras. ¿Qué hace Dios? Presten atención. Resuelve una calamidad con una simple administración, con un simple plan. Y nosotros creemos que milagros y espiritualidad van conectados con dramatismo, siempre. Nosotros creemos que lo milagroso o lo que Dios está incluido tiene que tener el factor abracadabra, mágico. Si Dios usa los medios naturales para bendecirnos, no creemos que sea tan de Dios. Si el dinero brota del inodoro, es de Dios. Si el banco me otorga el préstamo contra todos los pronósticos, porque no tengo historia crediticia, porque tengo mal crédito, eso no es de Dios. Eso es que tuve favor para con los del banco. Como que Dios no pudiera utilizar su creación. De esto hablé hace unas semanas, que aún las plagas de Egipto tienen su explicación lógica. Dios usa su creación, lo que Él ha hecho, para bendecirte. Ahora, hay un caos global en el mundo, hambruna. ¿Por qué Dios no lo resuelve con algo dramático, con un milagro? ¿Dios no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. ¿Qué hace Dios? Lo resuelve con un José que es un administrador. Pablo resucita muertos. Pedro sana enfermos con la sombra. Pero por cada Pablo y por cada Pedro hay docenas de Josés, que son hombres y mujeres bendecidos con habilidades administrativas, manos dispuestas para salvar personas a través de Dios. José nunca resucitó muertos, pero evitó que la gente muriera. ¿No es eso también un milagro? José hizo un plan y se atuvo a él, y por ese plan la nación sobrevivió. ¿Cómo alcanzó la victoria? ¿Cómo el triunfo? Con un plan tranquilo, un plan metódico,
un plan en lo que no se apartó. Este es el punto al que quería llegar. Dios nos llama la atención con un golpe al estómago, correcto. Viene la hambruna. ¿Cómo salimos de esa hambruna? Se llama la crisis financiera, crisis familiar. ¿Cómo salimos de ahí? He aquí el punto. Necesitas un plan. No esperes el abracadabra porque no existe. No esperes. ¡Oh! Tu suegra desapareció de la faz del planeta. No. Decimos, pero cambia. No, no. Necesitas un plan. Si no mueves las cosas no van a ocurrir. Necesitas tomar decisiones. Veo a un José incluido en el canon bíblico y el tipo no resucitó un muerto nunca. Y es considerado un héroe de la fe. ¿Qué es José? Un contador. Un administrador. Entonces Dios necesita una docena de José por cada Pablo y Pedro que están predicando. Necesita administradores. Y yo me atrevo a pensar que en la vida hay docenas y docenas y docenas de gente que lo único que necesita es un plan para salir de la crisis. Si hace años que las finanzas no despegan en tu vida, que vives en una presión económica, ¿no será que necesitas un plan? Que necesitas una tarjeta de negocio que diga acumula 7 años, distribuye 7 años, administra bien. En lugar de Padre, que me gane la lotería, en el nombre de Jesús, que me gane la lotería, una herencia, un tío que se muera, Padre. ¿No será que necesitas un plan? Pero nosotros nos agarramos a lo milagroso, a lo que creemos que es milagroso, y luego decimos, si no hay algo sorprendente que me ocurra, entonces Dios no está. Y yo veo en la vida de José a un tipo metódico, un tipo que no se mueve de la planilla del Excel. En los días previos a la guerra con Alemania, el gobierno británico encargó una serie de carteles, de flyers. La idea era llenar Gran Bretaña con consignas motivadoras y distribuirlas por la nación. Se usaron letras mayúsculas, una tipografía muy grande, llamativa, en un formato sencillo de 2 colores para la época. La única ilustración era el sello del rey Jorge VI. Y el primer cartel decía: tu valor, tu determinación nos dará la victoria. Y eso estaba empapelando Gran Bretaña porque empezaba la guerra con Alemania. Entonces la gente iba en el metro, en el tren, donde iba, y veía carteles en los bares, en los restaurantes que decía: tu valor, tu determinación nos dará la victoria. Era la forma que el jefe de Estado tenía de transmitir por cadena nacional lo que quería que el pueblo sintiera. La guerra se intensificó y poco después produjeron un segundo cartel que decía: la libertad está en peligro, defiéndela con toda tu fuerza. Y estos 2 carteles estuvieron distribuidos por toda Gran Bretaña, en las estaciones de ferrocarril, en bares, en tiendas, en restaurantes. Se creó un tercer cartel que nunca se llegó a utilizar. No hasta 60 años después que el dueño de una librería en el noroeste de Inglaterra descubre en cajas de unos libros viejos que había adquirido en una subasta. ¿Cómo saben que era un tercer cartel y que provenía del oficialismo? Porque tenía el mismo sello del rey Jorge VI y era igual la tipografía a los 2 carteles anteriores. Y el cartel decía: mantén la calma y sigue adelante. Nunca el cartel salió, pero el hombre que compró los libros viejos en la subasta los distribuyó a sus amigos. Y esta tercera consigna fue más famosa que las primeras. Llegó a ser tan popular que se reproducían imágenes idénticas en jarras para café, en tarjetas, en afiches. Todo el mundo parecía que le encantaba la recomendación que la generación anterior le había dejado como legado: mantén la calma y sigue adelante. De todos los héroes de la Biblia, yo creo que José es el más indicado para posiblemente tener una copia de este flyer en su oficina. 7 años de hambre, lo único que te mantiene es esta palabra: mantén la calma, sigue adelante. Y alguien hoy necesita que yo le diga de parte de Dios esto: mantén la calma, enfríate y sigue adelante, continúa con el plan. Mantén la calma, sigue adelante. Tú no puedes controlar el clima, correcto, yo tampoco.
Tú no tienes a cargo la economía, ni la mundial, ni la global, ni lo que pasa en Wall Street, ni lo que pasa en tu casa, ni en la tienda. No puedes. Tú y yo no podemos cancelar un tsunami o detener la colisión de un automóvil, pero sí tienes la obligación de elaborar una estrategia, porque Dios está en la crisis y necesita potencializar la estrategia que Él te dio. Conserva la calma y sigue adelante. Entonces no podemos controlar las eventualidades, no podemos controlar los infortunios, pero Dios esta tarde te dice: pídeme un plan del tamaño de una tarjeta con 2 o 3 pasos y yo te lo voy a dar. Acumula 7 años, redistribuye 7 años y administra bien. Si el plan de Dios no puede ser escrito en una tarjeta de negocios, entonces quizás no sea plan de Dios. Dios hace las cosas sencillitas. No hay ni siquiera en la Biblia 2, 3, 4 capítulos de una orden de Dios. Sal de tu tierra y tu parentela. ¿Cuántas palabras lleva eso? Cuéntenlas. Punto, se terminó. Ahí está el plan de Dios, atrás. Ve y libera a mi pueblo, Moisés. Palabras claras. Dios es un gran estratega. Alguien que sabe hacia dónde va. Y si hay un plan y no te mueves de ese ADN, la iglesia, la compañía, todo lo que emprendas funciona sobre ruedas. Sobre ruedas. Cuando el muchacho recibe el golpe del estómago, el plan fue someterse a quimioterapia, erradicaron el tumor. Siempre se desprende un plan de lo que parece un golpe del destino. Dios está detrás de tu vida y Dios dice: tienes que planificar. Alguien tiene que decirme amén. Aleluya. Miren, Roald Amundsen en 1911 encabezó el equipo noruego de una carrera al Polo Sur. Roald desafió una carrera a Robert Scott, quien dirigió al equipo de Inglaterra. Llegarían como sea al Polo Sur, algo que no habían hecho nunca, y Roald dirige el equipo noruego y Scott dirige el equipo de Inglaterra. Las dos expediciones se enfrentarían los mismos desafíos y terrenos. Las dos expediciones soportaron las mismas gélidas temperaturas y ambientes inflexibles. Tuvieron el mismo acceso a la tecnología de la época y al equipo de aquellos días. Amundsen y su equipo llegaron al Polo Sur y Scott nunca llegó. ¿Qué hizo la diferencia? Amundsen era un estratega infatigable. ¿Cuál fue su estrategia? Antes de salir hacia el Polo Sur, se paró ante su gente y le dijo: vamos a avanzar 23 kilómetros por día. Entonces, buen tiempo, 23 kilómetros por día. Mal tiempo, nieve, 23 kilómetros por día. No más, no menos, siempre 23 kilómetros por día. Tormenta de nieve, 23 kilómetros por día. Día soleado, no hagamos 50 hoy, 23 kilómetros por día. Scott, en cambio, era irregular. Con buen tiempo, hacía caminar a su gente hasta que los extenuaba, quedaban agotados y muchos quedaban en el camino. Con mal tiempo se detenían y ese día no salían. Los dos hombres tenían filosofías diferentes y en consecuencia alcanzaron resultados diferentes. Amundsen llegó al Polo Sur. Scott no solo perdió la carrera, sino que también perdió la vida y la vida de quienes lo acompañaban. ¿Cuál fue la diferencia? No tener un plan. Entonces, yo sé lo que está pasando. O creo saberlo, porque me lo dicen tus ojos. Esta es la palabra: 23 kilómetros por día. Mantén la calma y sigue adelante. No mucho, no poco, 23 kilómetros por día. De ahí entendemos cuando la Biblia dice un día a la vez. Y un día a la vez significa basta el día con su afán. Eso significa ausencia de planes, porque algunos han creído que eso es el hipismo. Eso es hacerse hippie. No, basta el día con su afán, amor y paz, deja. ¿Vas a trabajar, viejo? No, si hoy tenemos comida. Mañana veremos. Quizás mañana no vendrá. Hay unos cuantos que el piojo más grande se lo comió. Basta el día con su afán no significa ausencia de planes.
significa ser un estratega. ¿Habrá venido gente a José diciendo nos estamos muriendo de hambre? Sí, regrese el mes que viene y tendrá las provisiones de los años que acumulamos. La provisión, lo que necesita hoy, maná diario. ¿Por qué no se podía acumular? Porque Dios tiene un modus operandi. Yo soy fiel. ¿Quieres fidelidad? No te desapegues de mí. Yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo, pero no me pidas ahorrar para tener independencia. Tú vas a depender de mí todos los días. ¡Aleluya! Y como esto es el reino del revés, como el reino de Dios es una paradoja, si quieres ingresar al reino de los cielos, tienes que ser como un niño. Le dijo a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. ¿Qué significa eso? Que cuando un niño crece, cada vez se hace más independiente. Va a la universidad, vive solo, se casa y se hace independiente de los padres. En el reino del Señor llegas completamente independiente de Dios. Llegas adulto. Y a medida que más te acercas a Dios, más dependiente te haces. Hasta que llega un día en que dice, Señor, este año es tuyo. Y tú dices, wow, ¿cómo estoy madurando? Pero llega el mes en que dice, Señor, todo lo que me pasa en el mes es tuyo. Hasta que llega el día en que dice, Señor, no sé lo que va a pasar hoy. No sé lo que va a pasar mañana lunes. Yo me atengo al plan, mantengo la calma y sigo adelante. 23 kilómetros por día. Hasta llegar al polo. La soberanía de Dios no ignora nuestra responsabilidad. Al contrario, la potencia. Y cuando confiamos en Dios, podemos pensar más claramente. Nehemías dijo, oramos a nuestro Dios y pusimos guardia contra los enemigos de día y de noche. ¿Por qué se me ocurre pensar que hoy en día la iglesia diría, oramos a Dios que mate a nuestros enemigos? Nehemías dice, oramos y pusimos. Confiamos y actuamos. Mi querido, confía en Dios en todo lo que no puedas hacer, pero obedece en todo lo que sí puedes hacer. No deje que la crisis te paralice, conserva la calma, pero por Dios, sigue adelante. Sigue adelante. Miren, no hay nada mejor que subyugue más a la gente que la seguridad de un líder. Diciendo, tal vez no me guste hacia dónde va, pero sabe dónde va. Si no sabes dónde vas, entonces eres un sabio en tu propia opinión. ¿Crees que, mire, si tú no sabes dónde va, cualquier camino te queda bien. Y no sabes cuándo llegaste. Le pregunto a los solteros, siempre les pego a los solteros. ¿Tú sabes dónde vas? ¿Qué quieres para ti? Porque si no sabes lo que quieres, cualquier cosa te va a venir bien. ¿Se entendió la metáfora, hijos? ¿Tú sabes lo que quieres para tu vida? Es peor. Si no sabes dónde vas, ¿cuándo sabes cuándo llegaste? Nunca sabes cuándo llegaste. Por eso vives lleno de ansiedad, porque no tienes un proyecto de vida, porque no sabes dónde vas. Necesitas un plan, necesitas una estrategia, necesitas algo que puedas escribir en 2 o 3 frases en una tarjeta de negocios. Cuando hay gente, voy a terminar con esto, que a mí me manda correos electrónicos interminables y no llega a ninguna parte, lo más probable es que Dios no esté en esta historia. Cuando Dios está en una vida, por lo general te lo resume en 2, 3 frases. Se para ante el faraón, se para y le dice, ve y libera a mi pueblo, dice Dios. Es sencillo, son 3, 4 palabras. Necesitas un plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Y esta palabra que Dios me dice que te transmita hoy va para los Josés. Los que nunca resucitaron muertos, pero sienten que están haciendo lo que mal llamamos un trabajo secular. Tú no haces un trabajo secular. Dios borró la frontera de lo secular y lo sagrado hace mucho. Dios está en tu escritorio, Dios está en tu barca. Por eso dijo a Pedro, ven, déjame subir a tu barca, y después le genera una pesca milagrosa. Si la barca hubiese sido un trabajo secular, si pescar peces hubiese sido un trabajo secular, Dios no hubiese llenado su red. Cuando Dios llena tu red significa yo estoy en tu trabajo, yo estoy en tu mano de obra, yo estoy en lo que haces. Solo déjame subir a tu barca. Alguien tiene que decir, esa es la palabra de Dios para mi vida. Vamos, póngase de pie y aplauda al Señor de señores.